Más temprano, amigos, les comentábamos pues que el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, se encuentra en Davos participando pues en este importantísimo foro económico que entendemos pues está siendo marcado por factores de diversa tensión, precisamente por la situación de la economía internacional. El ministro mismo es el que nos va a contar un poquito los detalles de esta reunión y el ambiente que seguramente se está viviendo. Ministro Segura, buenos días, gracias por atendernos. Gracias por la conexión telefónica, ¿cómo está? Bueno, cuéntenos primero, ministro, la información que nos llega de los medios especializados es que el ambiente, un poco con la situación de China, por supuesto, pues ya sabíamos la caída de los commodities era un entorno que ya acompañaba, pero la caída también del precio del crudo y el retiro de las inversiones internacionales, las caídas pues de las diversas bolsas, han de alguna manera enrarecido el ambiente. ¿Qué nos puede contar para empezar por ese lado? Sí, Enrique, como bien lo señalas, ¿no? Evidentemente un tema central de discusión ha sido esta situación, este inicio de año bastante incierto a nivel mundial y particularmente el impacto que pueda tener en nuestro caso en América Latina, ¿no? Yo creo que obviamente nadie tiene bola de cristal, son tiempos complicados, lo habíamos dicho, pero el Perú está preparado, ¿no? Y también eso es algo que se ha reconocido acá en los distintos eventos, paneles que hemos tenido de América Latina, que el Perú es uno de los países, no solo de mejores desempeños, sino mejor posicionados para enfrentar cualquier situación de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo nos puede, digamos, en América Latina en general y el Perú en particular, cómo nos puede golpear? Porque se está hablando de una probable segunda fuga de capitales, ¿no? Ya luego, pues, ya más que tiene que ver con la modificación de las tasas de la FED, sino con las nuevas circunstancias económicas. ¿Y por qué el Perú, digamos, tendría un diferencial frente a otros países en una situación como esta? Mira, yo creo que lo importante primero es entender, Enrique, que los países, los inversionistas discriminan, todavía diferencian cuáles son los países que tienen políticas económicas sensatas, adecuadas a circunstancias y tienen fortalezas como la economía peruana. Y pediría también las otras economías de la Alianza del Pacífico, que somos un bloque que tiene mucha credibilidad. Entonces, si bien es cierto, lo que pueden seguir apreciando fruto de esto es menor crecimiento de China, incertidumbre sobre precios de materias primas, en las economías grandes de América del Sur, todos en mayor o menor medida tenemos una dependencia relativa de materias primas, la subida de tasas en Estados Unidos por la Reserva Federal que va a continuar, presiona tipos de cambio, pero sobre todo lo que hace es encarece costos de endeudamiento, fundamentalmente para temas de largo plazo, infraestructura. Esa es parte de la situación que se vive, ¿no? Yo te diría que y eso se ha visto una y otra vez, ahora a comienzos de año, nosotros salimos en octubre del año pasado a hacer emisiones soberanas, nos fue bastante bien, nos fue muy bien, espectacular diría yo. A comienzos de año ha salido ahora México, ha salido Chile, se marca una diferencia en el Pacífico, el Perú en particular. Entonces, yo creo que hay que tener confianza de que las cosas, bueno, mejoren a nivel global, pero que en cualquier caso hay una marca Perú que hemos diferenciado y que los inversionistas están reconociendo, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir siendo conscientes de que hay una coyuntura internacional muy complicada y tenemos que actuar acorde con esto, ¿no? Con prudencia, con responsabilidad y sin andar ofreciendo todo tipo de cosas a los que tampoco, ¿no? Sin duda, la economía. Estamos en una campaña electoral donde a veces no se quiere reconocer del todo este contexto internacional tan complicado, pero cuénteme un poco, aprovechando su presencia allí, ¿cómo es la dinámica de un foro como el de Davos? Pues que sabemos pues precisamente no es una junta de gobernadores como la que vivió Lima hace algunos meses, ¿no? Que está amarrado pues a organismos multilaterales. Esto de alguna manera es un tema como de pensadores, como de gente pues muy influyente en el mundo económico, pero además, según lo que leía también en medios estadounidenses e internacionales, un poquito como que se están cuidando también en que el debate no sea tan controversial, que es bastante de repente más controlado que en otros años. ¿Esto es así? ¿Cómo es la dinámica de un foro de estos? Cuéntenos, por favor.
Sí, digamos, los dos eventos económicos, financieros, empresariales más grandes del mundo son Davos y la reunión anual del Fondo Monetario Banco Mundial, que tuvo lugar en Lima en octubre, ¿no? La dinámica es un poco distinta. En la que tuvimos en Lima, como ampliamente documentado, es una reunión que se habla más de temas de macroeconómicos y de desarrollo. Hay reuniones multilaterales, funcionarios de gobierno, también van inversionistas y bancos internacionales masivamente, pero hablar de temas de esa problemática más macrodesarrollo. Te diría que en Davos también se habla de estos temas, pero hay toda una otra agenda paralela de temas más empresariales, una cantidad impresionante de empresas que ofrecen sus presentaciones, es tirando más hacia empresarial también, ¿no? Cuando celebramos este encuentro en Lima recientemente, habían grandes preguntas que flotaban en el ambiente. Si bien había una agenda, había una coyuntura que marcaba un poquito el desarrollo de los acontecimientos. Uno era pues lo de las tasas de la FED, que ya vemos cómo se fue resolviendo, pero en ese momento no, las propias autoridades le pedían a la señora Yelin mucha prudencia al respecto. Y lo otro tenía mucho que ver con las preguntas, con cuáles van a ser pues los futuros factores de crecimiento en una situación tan incierta como esta. ¿Usted podría identificar cuáles son las preguntas, de alguna manera, que son la sombra ahora mismo de la economía internacional, que se repiten pues en los pasillos en Davos? Sí, te diría que la sombra principal es cuál va a ser la situación de China hacia adelante, que esta aceleración se va a estar siendo gradual o más acentuada, y cuál va a ser el impacto de su política cambiaria. Es incierto para algunos cuáles van a ser las acciones de política cambiaria que adopte el Banco Central de China, ¿no? Que de hecho ha sido lo que ha gatillado toda la incertidumbre a comienzos de año. Recordemos que el año pasado, de agosto me parece, el Banco Central de China comenzó a devaluar, después dijo que no lo iba a volver a hacer, y ahora ha comenzado a tomar decisiones nuevamente. Entonces ha generado mucha incertidumbre y en algunos sensación de que probablemente no tienen la situación totalmente bajo control, ¿no? Entonces esa te diría que es una fuente puntual de incertidumbre. La segunda, yendo más a la otra parte de tu pregunta, es cuál es el salvavidas al mundo, cuál es la fuente de crecimiento. A diferencia del 2009, acá no hay un China al rescate, todo lo contrario. Acá no hay una reserva federal de Estados Unidos al rescate, está haciendo exactamente lo contrario. Entonces un poco la incertidumbre es qué es lo que va a jalar al mundo hacia arriba, ¿no? Y te puedo decir que claramente no hay nada que lo pueda jalar hacia arriba. Entonces tenemos que lidiar en circunstancias bastante más adversas que en la salida del 2009. Afortunadamente el Perú aún en esta coyuntura no solo está creciendo, el crecimiento se está acelerando. El crecimiento en noviembre fue 4%, el crecimiento de diciembre debería ser similar, no mayor, creemos. Y recuerda que encontramos el crecimiento el último trimestre del año pasado, creció 1% en la economía y se ha recuperado pese a ser un choque externo muy significativo, el más grande en la historia en lo que vamos en el acumulado de estos últimos 4 años. Y la economía se ha acelerado. Enfrentamos un proceso electoral que por el lado económico lo que genera es incertidumbre, como ocurre en otros lados, evidentemente, y ciertas decisiones también se retrasan, se postergan. Esto se va a ir liberando gradualmente. Pero hay fuentes de crecimiento particulares en la economía peruana. La política fiscal ha ayudado bastante. Producción primaria va a continuar, la producción minera 2016-2017 fuertes arriba. Proyectos de infraestructura que han sido adjudicados durante este gobierno en fase de ejecución, todos 16-17 muy fuerte. Como te dije, la elección es una vez que se estabilice la inversión privada. Vamos a haber crecido en los últimos meses del año alrededor del 4% con inversión privada negativa. Cuando eso se estabilice, te va a jalar hacia arriba. Entonces, yo creo que hay que estar, confiados de que estamos haciendo las cosas bien por el lado de la política de protección de Perú, que tenemos factores de crecimiento a corto plazo y que hemos tomado las decisiones de reformas de largo plazo, capital humano, infraestructura, diversificación productiva y competitividad, apertura al mundo, tratados de comercio, OPEX, como integración, agenda internacional de mediano plazo, que lanzan las señales correctas y son las medidas adecuadas para garantizar además que en el mediano plazo
podamos mejorar la productividad y el crecimiento del Perú. Ahora, ministro, sí, no, tenemos un poquito de problemas en la comunicación, pero dada la importancia del momento, me gustaría hacerle un par de preguntas más. Cuando hablamos pues de exportaciones, que está directamente relacionado con la situación económica, me está hablando usted del mediano plazo y de la confianza que habría que tendríamos que tener, que quisiera preguntarle también de eso. Pero en términos un poco más inmediatos, ¿va a haber, digamos, modificaciones que tienen que ver con la política de exportaciones, o vamos a seguir la línea con la que venimos en los últimos años? Mira, hemos estado firmando, negociando tratados, tomando acciones a través de las líneas de comercio exterior para abrir mercados, promocionando Perú, todo lo que tiene que hacer. Si la pregunta es concreta sobre otro tipo de medidas que el Ejecutivo ha dicho que no va a tomar como droga, pero no se van a tomar, porque los problemas no se resuelvan otorgando medidas de ese tipo, ¿no? Estamos abiertos, estamos evaluando otro tipo de medidas, y siempre se va a seguir evaluando y tomando las medidas que correspondan. Pero tenemos que tener cuidado de caer en cortoplacismos y tomar decisiones cerradas. ¿No? Cuénteme. Que es la principal tentación que siempre hay, ¿no? Muy bien. Y errores no los vamos a cometer. Hablando de lo que es el motor minero, en estos días estamos, digamos, recibiendo las noticias de las perspectivas que tienen que ver con la producción de cobre en el país. No vamos a tener las 3 principales minas de cobre del mundo, pero esto viene acompañado definitivamente pues de una caída importantísima en el precio de este mineral. ¿Qué podemos esperar de alguna manera de este toma y daca en términos de redundar pues en el crecimiento económico? El sector minero va a ser una fuente de crecimiento. El efecto volumen va a dominar el efecto precio. No solo lo ha hecho en 2015, en 2016, 2017 va a ser así. Entonces va a ser un pilar importante de crecimiento. Evidentemente no podemos controlar los precios. Ya ha habido una caída muy significativa. En el pico fue 4.60 en 2011, el cobre estaba ya por debajo de 2, entonces es una caída más que dramática. Pero el cobre ha seguido creciendo, no va a seguir creciendo. Lo que tenemos que seguir trabajando es por lograr que se generen los consensos necesarios para que proyectos ambientalmente responsables, socialmente responsables, puedan ejecutarse en el Perú, en beneficio sobre todo de las localidades que están en torno a estos proyectos, ¿no? Ya pensando más en mediano plazo. Para terminar, ministro, nos comentaba un poquito la, digamos, incertidumbre que tiene que ver con China, y los comentarios que de los especialistas pues en los últimos meses dan cuenta un poco que de alguna manera no se puede tener una economía tan grande, ¿no? Y una moneda, por supuesto, de estas circunstancias tan sujeta, ¿no? Y por eso yo creo que también tiene que ver de repente la desconfianza de los actores internacionales frente a la información real que va saliendo de China, y cómo China se ha tenido que ajustar seguramente ante el peso de las circunstancias. Lo que yo le quería preguntar es, esta demanda de alguna manera de una apertura de información, de mayor transparencia hacia China, ¿se siente en Davos, número 1? Y número 2, ¿a qué lleva esto a la situación de la economía estadounidense? Que está pues en recuperación, está en crecimiento. ¿Es suficiente la economía estadounidense de repente para volver a ser una locomotora significativa, o definitivamente vamos a tener que abrir pues la cancha? Sí, bueno, yo he participado más en las discusiones económicas en torno a China, sobre otros aspectos no me voy a expresar. Pero tienes que tener en cuenta de que lo que estamos hablando acá es de una economía, la segunda economía más grande del mundo, que tiene que hacer una transición desde una economía impulsada sobre la base de inversión y exportaciones a una que migra hacia el consumo interno, ¿no? Es una transición muy complicada, nadie en la historia podrá manejarlo. Lo han estado haciendo las autoridades chinas, pero evidentemente en el camino van a surgir ese tipo de incertidumbres, ¿no? Que además es parte de esta transición que tienen que lograr. Esperemos la logren de manera ordenada, y esa ha sido, digamos, en el componente económico la gran incógnita, ¿no? Evidentemente parte de esta transición implica ir flexibilizando la moneda, pero eso también implica que puede haber salidas de capitales, y tienen que ver cómo controlan esa arista, ¿no? Y
para manejo de tipo de cambio y difusión de información transparente es una condición esencial en la que han venido trabajando. Estados Unidos es evidentemente la economía más grande del mundo. Es fundamental que la economía estadounidense continúe acelerándose, creciendo de manera saludable para la estabilidad económica global. Pero claramente eso no es suficiente. Si tú ves las decisiones que toma, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos en sus minutas, incorporan y dicen que en sus decisiones futuras van a tomar en consideración el contexto internacional, porque saben que si las decisiones que ellos toman impactan negativamente, por ejemplo, en China, eso puede desestabilizar la recuperación también de Estados Unidos. Entonces acá es un juego de varias partes, ¿no? La del estribo, un mecanismo como la Alianza del Pacífico, en un contexto como este, ¿qué tanto peso va a tener para nuestro desarrollo? Sobre todo, pues viendo que hay otros países, si se quiere, de otro modelo económico que están pasando por dificultades. ¿Se ve con expectativa el desarrollo de la Alianza del Pacífico ya como un bloque que pueda actuar un poquito más de tú a tú con el mundo económico internacional? Sí, Enrique, muchísima expectativa, ¿no? Y más aún en una coyuntura en que la economía más grande de la región, Brasil, atraviesa por una situación muy complicada, ¿no? Hay gran expectativa sobre la Alianza del Pacífico, hay gran optimismo sobre la Alianza del Pacífico, y lo que te dije más temprano en la entrevista, los inversionistas diferencian una marca que no solo Perú, la marca Alianza del Pacífico, que además a nosotros nos sirve muchísimo, nos sirve a todos los países de la Alianza. ¿Por qué? Porque nos da una variable adicional que es escala y presencia, mayor presencia. La Alianza del Pacífico es 10 veces en tamaño de lo que es el Perú. Justo ese es uno de los temas que hemos estado conversando con los ministros de Chile, de Colombia y de México, y estamos viendo la manera de poder hacer una estrategia de comunicación conjunta bastante más intensa hacia el mundo, porque sabemos todos que la marca Alianza del Pacífico nos ayuda mucho más a posicionarnos, más que ir los cuatro por separado, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso. Perfecto, ministro. Muchas gracias. A seguir trabajando en eso en realidad.